Bueno amigos, les traemos la presentación en vídeo del libro de la historiadora Carmen McEvoy en la Feria Internacional del Libro 2016 en Lima, Perú. Bueno amigos, les traemos la presentación en vídeo del libro de la historiadora Carmen McEvoy en la Feria Internacional del Libro 2016 en Lima, Perú. Estaba detrás de esta guerra, ¿no? Pero además nos permite el libro de Carmen y los diferentes abordajes del libro, que son varios y abarca varios campos. Acá se van a hablar de otros temas, yo voy a tratar de mencionar algunos, ¿no? El campo de la política, de la prensa, de la religión, ¿no? Los discursos legitimadores, pero además nos permite ver la guerra desde diferentes ángulos, y no como nos la enseñaron, porque nosotros básicamente lo que aprendimos de la guerra fue el combate de Angamos, bueno, la declaratoria de guerra, los 10 centavos, la batalla de Arica, en fin, la gesta de Cáceres, ¿no? que es lo que recordamos quizás con mayor consuelo, ¿no? Y emoción, pero en el libro nosotros vamos a ver esta guerra, en primer lugar, a partir de los discursos que legitiman la acción, los discursos que movilizan a la sociedad chilena y donde centralmente el discurso de civilización versus barbarie, ¿no? Como es planteado por políticos, medios, incluso por la iglesia chilena, es planteado como termina siendo la amalgama que permite que esta sociedad, que estaba fracturada políticamente, y el primer capítulo lo describe con gran maestría Carmen, ¿no? Una sociedad fracturada políticamente, con muchos conflictos políticos, termina no solamente declarándole la guerra a Perú-Bolivia, sino prácticamente ocupando el territorio peruano durante estos años de la ocupación, del 81 al 83, y finalmente derrotando, una derrota que fue catastrófica para el Estado peruano, pero lo que nos muestra es justamente eso, o sea, es decir, como Chile, a diferencia de Perú, proceso, logra convertirse en una nación en armas, ¿no? Con un discurso que unifica a todas esas facciones políticas que luchaban por el poder en Santiago y en Valparaíso, ¿no? Y ahí me parece... por la invitación, porque además me parece que este texto, y lo voy a comentar más a lo largo de estos minutos, es un texto fundacional en la manera de mirar la historia, como ya adelantó Javier. Y lo que él decía justamente me recuerda lo que exponía Renzo Babilonia, que tiene una gran colección de fotografías, cómo las fotografías son ya ensayos y versiones armadas por el Estado, en este caso el Estado chileno, que envía corresponsales de guerra a retratar la guerra bajo la perspectiva chilena, ¿no? E incluso se reconstruye en el Morro de Arica cuadros de, digamos, soldados, oficiales chilenos a caballo, y se desentierra los cuerpos de soldados peruanos para reconstruir una imagen evocadora, entre comillas, para la prensa en Santiago. Entonces, la presencia de un Estado fuerte, organizado detrás, ¿no? Quería, como narradora, proponer un vínculo entre literatura e historia. La literatura y la historia, de hecho, se emparentan mucho en el siglo XIX y se comienzan a separar progresivamente. Primero, como dice Freud en su ensayo, los recuerdos son encubridores. Es decir, lo más importante de un recuerdo no es el recuerdo, sino lo que ha quedado detrás. El olvido, recuerdos infortunados, traumáticos que guardamos debajo de la alfombra. Y eso es lo más fastidioso de sacar a la luz. Y por algo permanecen encubiertos durante años, probablemente desde la infancia. Apartándonos de Freud y entrando... Hay un grupo o una élite que comienza a promover este discurso, del cual ni siquiera el propio presidente en su momento en Chile estaba convencido, pero finalmente es tanta
la avalancha y la presión mediática y el discurso político que se instala, que el presidente termina comprándose una guerra de la cual aparentemente no estaba convencido que tenía que suceder. Y ahora, claro, detrás de esa me he preguntado por qué, si es que en el Perú hubiese sido posible con un proceso similar, es decir, un proceso similar de construcción de una visión, en este caso es la guerra, ¿no? Pero finalmente hay la capacidad para construir un discurso que finalmente es creíble y asimilable por toda una sociedad, ¿no? Tanto así que los municipios se convierten en proveedores o de recursos económicos a partir de lo que le pedían a la población. La gente va a la guerra casi voluntariamente, y cuando era voluntariamente y era por la fuerza usada hacia adentro para que vayan a la guerra, también se justificaba el uso de la fuerza para obligar a las personas a que vayan a que vayan a esa guerra, ¿no? Entonces, claro, entiendo de la lectura del libro que toda esta precariedad en la cual se encontraba Chile en ese momento, política, económica, social, de alguna manera puede ser una explicación para que de pronto haya sea posible la construcción de este discurso unificador respecto a la necesidad, no solamente la necesidad, porque hay un momento en el cual citas, entre los varios editoriales que se citan en el libro, primero hay algunos que están orientados específicamente a describir al Perú y Bolivia y sus habitantes como una civilización bárbara, que además no sabía, para simplificar, que no sabía además utilizar sus recursos, sino que incluso se llega luego a afirmar que a pesar del dolor infligido hacia la sociedad peruana, llegaría el momento en el cual los peruanos agradeceríamos por esa liberación que los chilenos estaban logrando en nuestra sociedad, ¿no? Que más nos provoca, más despierta pasiones, más provoca que, digamos, discusiones internas y todo lo demás. Entonces, digamos, mi propósito era convertir el trauma en historia. O sea, cómo convertir a la guerra en historia, ¿no? Básicamente en pasado. Y como pasado, poder tomar una distancia emocional para contar una historia dura, ¿no? Porque es una historia dura. Pero digamos, en la medida que tú vas avanzando en tu narrativa, tú vas entendiendo, como muy bien dice Javier, la contingencia de la guerra, ¿no? Y que la guerra, y acá hay una frase genial de uno de los artífices, de uno de los que tiene, digamos, la cabeza fría, como un témpano de hielo, que es Domingo Santamaría, que digamos es el que tiene el trabajo más duro, porque es el trabajo justamente de hacer que los peruanos firmen la cesión territorial, que es a lo que se niegan, como siempre, con todas nuestras idas y venidas y válidamente a firmar. Y él dice, nos estamos jugando a una sola carta toda nuestra bolsa. Esto es un casino, ¿no? Entonces nuestra mirada, que ha sido una mirada, se estuvieron preparando, todo estaba fríamente calculado, no es así. O sea, la guerra va formando la maquinaria, ¿no? Lo que tú dices, o sea, todo este pensamiento que no está de acuerdo, en el caso de Aníbal Pinto se da cuenta del riesgo, todo eso va tomando forma. Entonces, no es solamente, pienso yo, digamos, es la guerra que nos interesa a los peruanos, pero como historiadora es el proceso, cómo se arma una maquinaria bélica. Y ese proceso empieza en la moneda, o sea, empieza en el comando central, son los que toman las decisiones, está Varas, ¿no? Que es este superministro de Montt, o sea, cómo el Chile viejo y el Chile nuevo se encuentran en la guerra, ¿no? Y cómo las contradicciones políticas de esos dos Chiles se resuelven, porque digamos, estos liberales han sido los enemigos de los conservadores y terminan utilizando el insumo político, intelectual, de mirada en el largo plazo, para que los liberales muevan la maquinaria, ¿no? Entonces, digamos, cómo todo lo que parece ser lineal se convierte en múltiple, conflictivo, difícil, desde el comando, ¿no? Y desde ahí, digamos, ir llevando al lector por todos los diferentes vericuetos, ¿no? Que esa justamente ha sido mi intención, que nosotros como peruanos no veamos, digamos, claro, es la guerra contra el Perú, pero al mismo tiempo la fascinación
de ver cómo este no es un Estado, porque yo creo que en ese sentido yo discrepo un poco del comentario. Más que un Estado, es una burocracia que funciona. O sea, son saberes burocráticos que se vienen desde el siglo XVIII, probablemente, unas reformas borbónicas que sí funcionan, lealtades de los burócratas que sí rinden cuentas al Estado, esa historia de Sotomayor, o sea, que la hija pide que regrese, que la hija se está muriendo y la esposa le dice regresa y él se queda porque viene la batalla, o sea, cosas que realmente conmueven por esa distancia emocional, ¿no?, del burócrata, que es lo mismo que pasa con Patricio Lynch. ¿Cuántas veces se requiere que regrese a su casa? No regresa, porque él está cumpliendo, él es Chile. Él es Chile en el Perú, ¿no? Entonces, algo que atrae, pero al mismo tiempo horroriza, ¿no? Es la falta de humanidad de los personajes que van llevando, digamos, la maquinaria y que finalmente lo están haciendo, como volviendo a la frase de Santa María, por sobrevivencia. Hay un tema de la sobrevivencia, cuando tú dices, sí, pero ¿en qué momento se reorganizan, ellos administran? Bueno, tienes un colateral, que está acá, que vale $500 millones, y a partir de ahí tú pones ese colateral y consigues todo el apoyo del planeta Tierra. Entonces es diferente cuando vienen hacia ti, digamos, tomando ya de por sí la bolsa, o sea, la bolsa ya está en sus manos. Entonces, digamos, todo este proceso es que a mí lo que más me interesó, y digamos que yo confieso que no fue fácil, digamos, comenzar la jornada con ellos, ¿no? Porque, digamos, que te das cuenta que todos los planes son para el avance, ¿no? Para, digamos, la derrota de... Pero por otro lado, cuando tú te vas tomando distancia y te vas dando cuenta que esto es un proceso histórico, lo que a ti te interesa saber es cómo fue. Y te vas incluso involucrando, y acá vamos al capítulo de los soldados, con ellos, porque te duele, o sea, es como una contradicción, o sea, la maquinaria se va moviendo para atacar, digamos, al Perú, pero tú como historiadora te das cuenta de toda la carencia que está viviendo este soldado, electrizado en el desierto de la muerte. Fueron, digamos, quemados, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, digamos, que esto siga funcionando? Y digamos, lo que nos permita, y es la parte, digamos, que más me ha interesado a mí como historiadora, es mirarnos en ese espejo. Es un espejo en el que tú te estás mirando, que aparte, digamos, que es tu enemigo, por otro lado vas viendo las carencias del enemigo, ¿no? El enemigo no es tan superpoderoso, el enemigo no está totalmente unificado, está lleno de conflictos. El enemigo al final, y esta es la parte más trágica, utiliza esa maquinaria perversa para destruir a su propia gente, que, como dice Santa María al final de la historia, y ahora civilicemos la Araucanía. O sea, mover esa maquinaria que te ha servido para destruir, para llevar ese discurso perverso hacia allá, ¿no? Entonces, te dices cuánto ganas, cuánto pierdes en una guerra, o sea, todo se relativiza, ¿no? Y más aún cuando te enteras que esa superfuerza que le da el Estado, digamos, del salitre, permite que este Estado subsidiario que se ha creado en el Perú, porque es como una especie de Estado subsidiario, ¿no?, que colecta impuestos, digamos, que deporta, ¿no?, que hace lo que quiere, sin sociedad civil, sin congresos, sin prensa, sin nada, ese Estado subsidiario regresa y contamina al otro y pretende hacer lo mismo en Chile. ¿Y qué ocurre? Revienta la guerra civil en 1891, cuando la fronda le dice a ese Estado, así no son las mujeres. Y ves que esos héroes que han peleado en el Perú terminan desollados en batallas internas, en una guerra civil italiana. Entonces, como la guerra, digamos, sí, hay vencedores, hay vencidos, o sea, hay una pérdida real, pero en la guerra pierden todos, ¿no? Y yo creo que ese es un poco lo que yo he tratado de ver en este libro, o sea que sí, hay digamos, toda una mejor organización, y en ese sentido tú tienes toda la razón. No sé si toda una nación conformada, porque acuérdate que hay partes en que hay brujos de Chiloé que están gobernando regiones, hay bandolerismo, ¿no? Digamos, no hay esa unidad y esa cohesión que nosotros creemos, ¿no? Pero por otro lado sí hay una unidad en el comando, en el
política, que lo entiende, que sabe cómo lo va a hacer y que va haciendo algo que probablemente a nosotros nos faltó, que es el error que te lleva a mejorar, a perfeccionar la maquinaria, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, de la derrota que se da, que es lo que más el problema de la captura del RIMAC, ¿no? Que desata toda una crisis interna y que obliga a que la Armada se modernice, se centralice y diga, ahora el ataque contra el Huáscar va a ser de otra manera. Entonces, digamos, cómo el perfeccionamiento de la maquinaria va, digamos, posibilitando el éxito, ¿no? Entonces, en temas de Estado, en temas de sociedad civil, ¿no? Son digamos, cosas que a mí me han parecido muy interesantes y para mí este ha sido realmente uno de los mayores desafíos como historiadora, porque primero que he estado contando una historia que no es la nuestra, o sea, saliendo de lo nacional, o sea, la Guerra del Pacífico nos permite, digamos, hacer una historia de Chile en el Perú. Y por otro lado, y en ese sentido me gusta mucho tu comentario, Irma, estos recuerdos que encubren, ¿no? el recuerdo encubridor, ¿no? Entonces, mucha de la Guerra del Pacífico ha sido encubierta, ¿no? Encubierta por nosotros que no queremos recordar y encubierta por los ganadores que solamente quieren ver, digamos, la parte brillante de su época, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo de deconstruir, ¿no? Que yo creo que lo que he tratado de hacer es de construir este Lego, de construir esta maquinaria. Y no solamente, digamos, es un modelo que puede seguirse para el caso peruano, ¿no? ¿Qué pasaba con las regiones? ¿Qué pasaba con la colecta de los, digamos, de todo lo que Víctor Andrés ha estudiado, por ejemplo, las grandes colectas nacionales para comprar? O sea, ¿qué estaba ocurriendo en la sociedad peruana en una provincia de Cajamarca antes de la guerra? Lo que no hemos hecho, eso me parece que no queremos regresar. Entonces quizás el regresar yo a la Guerra del Pacífico puede alentar a que otros historiadores hagan algo parecido por acá. Y después, finalmente, para terminar, ¿no? Esta idea de salir de las topografías imaginadas, ¿no? De esta idea de la víctima y el victimario, escapar de eso, ¿no? Y en el momento en que tú te atreves a contar una historia que es dolorosa, una historia que tú la quieres convertir, digamos, en pasado, estás comenzando a salir de ese ciclo. Porque estás aprendiendo, digamos, de que este enemigo se fue armando, probablemente como tú hubieras podido hacerlo, pero por circunstancias, digamos, como dice Javier, de faccionalismo político no pudo ser. Y por otro lado, porque al final, digamos, al final de cuentas, cuando tú te das cuenta hacia dónde llevó la Guerra del Pacífico a Chile y hacia dónde llegó la Guerra del Pacífico al Perú, diríamos, por ejemplo, que a ellos los lleva la Guerra Civil y a nosotros nos lleva la reconstrucción nacional, ¿no? Y la reconstrucción nacional significó la diversificación de la economía, ¿no? Que en lugar de estar, digamos, atados a un monoproducto, como había sido el guano y después el salitre, comenzamos a ver toda la diversidad de productos que teníamos. Entonces, sin aceptar que la guerra pues ha sido buena para nosotros a pesar de haber perdido, pero que todo en la vida es contingente y todo en la vida es relativo, ¿no? Y comenzar a exorcizar estos demonios de la guerra, yo creo que es algo muy terapéutico y que creo que en este siglo XXI peruanos, chilenos y bolivianos tenemos que comenzar a hacer justamente para buscar la paz en la región, que es lo que todos queremos al final. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal. Compártelo con tus amigos y comenta. Gracias.